Hola, buenas tardes compañeros de Carnet 2025. Recibo un cordial saludo de mi parte. También al ingeniero Walter Sancé. Un cordial saludo y muy buenas tardes. En esta oportunidad, pues yo les voy a compartir un poco de mi experiencia en el curso de evaluación financiera de proyectos agroindustriales que fue impartida por el docente Walter Sancé. Pues mi nombre es Diego Enrique Gómez Beltetón, soy Carnet 2024 y esta es mi experiencia en el curso de evaluación financiera. Para iniciar con esto, me gustaría hacerlo contándoles las condiciones del curso. Y se ponen a pensar, ¿qué condiciones? ¿Cómo así? Y quizás pues el ingeniero ya se las compartió, quizás en algún momento ahí, pero les quiero contar las condiciones del curso, que son fecha, forma y hora. Es algo bien importante, pero acá se escapa una, que es una condición del curso es tener notas, ¿verdad? Porque por ejemplo acá pueden ver que yo tengo fecha, forma y hora. ¿Y a qué nos referimos con esto? Por ejemplo, en fecha, tenemos una fecha estipulada para entregar una tarea. Esa fecha no se cambia, esa fecha permanece así y no se cambia por ninguna circunstancia. No podemos venir y escribirle al ingeniero, y se me olvidó subir la tarea en tal fecha. No, para eso está estipulada y bien marcada en el portal para poder entregarla en la fecha indicada por el ingeniero. La forma, algo bien peculiar que pasaba con algunos compañeros que entregaban, por ejemplo, el ingeniero decía, quiero las tareas en formato PDF o quiero la tarea en formato Excel. Entonces venían los compañeros y lo subían en Word. Ese es un gran error porque el ingeniero está indicando la forma en que quiere que sea entregada la tarea, ¿verdad? Y otra condición muy importante es la hora. Si la tarea está para entregarse a la 1 de la tarde, debemos hacerlo hasta, si podemos, 1 hora antes o como máximo 10 minutos antes, ¿verdad? Para que no nos ande agarrando la prisa, porque créanme que en ese momento pasa de todo. Que la computadora se me trabó, que el portal se cerró, que no le puse esto, que le quiero agregar lo otro. Y lo queremos hacer 1 minuto antes, ¿verdad? Entonces, para eso hay 1 hora establecida, 1 hora que el ingeniero ya nos dio, que nosotros ya lo sabemos con anterioridad. Y nosotros pues debemos entregar las tareas a la hora establecida por el ingeniero. Ahora sí vamos a entrar de lleno a lo que es evaluación financiera de proyectos agroindustriales, ¿verdad? Esto es bien importante y a mí me gustaría dividirlo como en las 4 palabras que forman el curso, que es, por ejemplo, qué es evaluar, qué es financiera, qué es proyecto y qué es agroindustria. Entonces, ¿qué podemos entender por evaluar? Algo bien importante es tener un criterio propio, es decir, que nosotros con nuestras palabras que no nos den miedo de expresar qué entendemos por evaluación. Por ejemplo, yo por evaluación entiendo que es algo que, pues valga la redundancia, se debe evaluar, pero se debe evaluar porque lo hemos estado enseñando, porque hemos estado trabajando en esto, porque queremos saber cómo va avanzando esto, ¿verdad? No quiere decir que vamos a evaluar algo que no hemos enseñado, algo en lo que no hemos trabajado. Debemos evaluar algo que ya estamos trabajando, algo que sea como una necesidad, que nosotros podamos identificar una necesidad en alguna parte de algún proyecto, digamos, por ejemplo. Entonces vamos a evaluar si es factible o no esto, ¿verdad? Entonces pasamos a otra, que es financiera. Yo a esto lo entiendo por dinero, ¿verdad? O números también. O sea, números, dinero, lo mismo, para lo que yo pienso, ¿verdad? Porque al final financiera es algo que en las empresas se utiliza mucho, o en las familias, o en las escuelas, en los institutos, en las universidades, en todo se utiliza la financiera, ¿verdad? Porque es algo que nos hace salir a flote, que nos hace saber el flujo de dinero que tenemos. Y por otra parte, también están los proyectos. ¿Qué son los proyectos? Los proyectos para mí como personalmente los puedo identificar como necesidades que por ejemplo hay en algún lugar. Por ejemplo, acá hace falta una escuela, entonces es un proyecto que se puede realizar, ¿va? Que se le puede dar inicio y que se le puede dar fin, pero para esto necesitamos la evaluación y la financiera, ¿verdad? Porque sin esas dos no vamos a hacer nada para hacer un proyecto. Y por otra parte está qué es agroindustria. Esto es bien curioso porque quizás muchos de ustedes puedan, alguna vez le han preguntado, ¿y qué estudias? Y yo, ingeniero en agroindustria. ¿Y qué es eso? Y a veces nos quedamos como que, ni yo sé qué es, va, pero yo me metí porque pues eso estaba, pero no, compañeros, es hora de poder aprender qué es agroindustria, ¿verdad? Agroindustria, un ingeniero agroindustrial es el encargado de transformar la materia prima en un producto con un valor agregado, ¿verdad? Porque como nuestro nombre lo dice, ingenieros en industrias agropecuarias y forestales, podemos trabajar en industrias de producción, en industrias pecuarias, en industrias forestales. O sea, tenemos un campo tan abierto que es increíble la forma en que podemos trabajar, en que podemos desempeñarnos, en que podemos transformar la materia prima de muchas cosas derivados de la leche, podemos trabajar maderas, podemos trabajar en industrias de producción de bebidas, por ejemplo, y entre otras, ¿verdad? Entonces, esto es agroindustria, transformar, ingeniar, eso es un ingeniero. Pero para ayudar a la evaluación financiera de proyectos agroindustriales es necesario cumplir con algunos requisitos previos. ¿Cuáles son estos? Es estudio de mercado, estudio técnico y estudio de evaluación de impacto ambiental. ¿Por qué son importantes estas? Porque van conectadas. Porque el resultado de estas tres es evaluación financiera, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, tenemos el estudio de mercado. ¿Qué es el estudio de mercado? El estudio de mercado nos hace poder hacer una investigación de, por ejemplo, si tenemos un producto que queremos realizar, que queremos sacarlo al mercado, nos hace evaluar de si las personas lo van a aceptar, si las personas están dispuestas a pagar este precio por nuestro producto. Entonces, a eso nos ayuda el estudio de mercado, ¿verdad? A poder identificar si nuestro proyecto, nuestro producto, nuestro emprendimiento va a ser factible dentro del mercado. Porque ¿de qué nos sirve hacer nuestro producto, tener nuestro emprendimiento si el mercado no lo acepta? Entonces, el estudio de mercado nos ayuda a esto, a poder determinar si sí nuestro proyecto va a ser factible.
Ahora, por otra parte, está el estudio técnico. Acá ya empezamos a ver como que el resultado del estudio de mercado, podemos empezar a ver otros factores que puedan afectar. Pero algo bien importante del estudio técnico, de lo que yo me acuerdo, es que nos enseñaban a implementar tecnologías. Nos enseñaban a decir, no voy a hacer lo mismo como todos lo hacen, sino que voy a hacer este producto que quizás ya existe en el mercado, pero voy a agregarle tecnología o voy a agregarle innovación, que al final es lo que nos enseña el estudio técnico, a agregarle innovación. Y pues esos somos ingenieros que se las ingenian para poder hacer que un producto pueda tener esa innovación, esa tecnología. Y por otra parte está la evaluación de impacto ambiental, que es sumamente importante también, más en la actualidad en la que vivimos por la problemática del cambio climático, ¿verdad? Es importante poder aprender, por ejemplo, en este caso, nosotros en impacto ambiental aprendíamos las normas ISO, los objetivos de desarrollo sostenible, que son bien importantes, y pues cómo poder evitar esas emisiones excesivas de gas en el ambiente, o cómo poder hacer plantas de tratamiento para que los desechos de una empresa no vayan y terminen en un río clandestino, que conviertan algo natural en un pantano, ¿verdad? Entonces, esto es lo que nos enseña la evaluación de impacto ambiental, y al final nos da como resultado la evaluación financiera de proyectos agroindustriales, ¿verdad? Que este es el resultado de todo. Acá en la evaluación financiera vamos a poder ya entrar de lleno a trabajar, por ejemplo, en hojas de Excel que el ingeniero nos enseñó, a poder trabajarlas, a poder empezar a sacar los gastos de producción, gastos de comercialización, el balance, el punto de equilibrio y entre otras cosas que más adelante pues les trataré de explicar un poco, ¿verdad? Pero para entrar de lleno a esto, me gustaría que quedaran claros dos conceptos que son costos y gastos. Entonces, ¿qué podemos agregar en costos? Los costos se invierten. ¿Qué significa que se invierten? Que tienen una remuneración. O sea, vamos a invertirlo, pero ese dinero va a regresar a nosotros, va a regresar lo que invertimos y además de eso va a regresar una ganancia, ¿verdad? Tienen un valor monetario. Los costos le dan un valor a los productos, que es, por ejemplo, los productos que vamos a comprar, pero que ya tenemos establecidos, comprar, ¿verdad? También tenemos los gastos, por otra parte, que es muy importante, por ejemplo, poder diferenciarlos, porque, por ejemplo, los costos se invierten y se recuperan. En cambio, los gastos no se recuperan. Los gastos se hacen y no se recuperan. Los gastos, por ejemplo, son independientes a la producción. En la producción ya tenemos los costos que vamos a necesitar, o los costos que vamos a pagar, que van a tener remuneración, van a regresar a nosotros, ¿verdad? Pero en los gastos son independientes a la producción. Estos gastos de producción o costos de producción no entran como gastos, ¿verdad? Por ejemplo, un gasto también puede ser el adquirir un servicio, que por ejemplo necesitamos, no nos damos abastos con el personal que tenemos, necesitamos urgentemente contratar a un personal de limpieza, que solo nos va a quizás a trabajar en ese momento, pero es un gasto, es una emergencia que tuvimos. Entonces es un gasto. Los gastos también se reflejan como emergencias, ¿verdad? Entonces ya más o menos comprendiendo estos dos términos, podemos pasar a lo que son las hojas de Excel, que acá es donde empieza lo bonito del curso, decía el ingeniero, donde los alumnos empiezan a pelear conmigo, pero realmente no, es de irle echando ganas ahí y poder irlas trabajando. Entonces ahora les voy a explicar un poco sobre las 13 hojas de Excel que en algún momento ustedes van a trabajar. En la primera hoja tenemos lo que son los costos de producción. Acá hay algo bien importante que debemos tener claro, es que en los costos de producción existen 10 puntos fundamentales que son importantes, que al final si no van los 10, solo van 9, está malo. Pero ¿cuáles son estos? Se los voy a mencionar un poco así a grandes rasgos, que es, por ejemplo, el costo de materia prima, el costo de envase, el consumo de energía eléctrica, otros materiales también, el costo de mano de obra, el consumo de agua, los combustibles, el mantenimiento, el control de calidad y la depreciación y amortización de activos fijos y diferidos, ¿verdad? Estos días tienen que ir porque, como les mencionaba, ahí está reflejado el combustible que vamos a utilizar, el mantenimiento que debemos darle a la planta, la materia prima, los envases que vamos a utilizar, el agua potable y el agua para lavar también que vamos a utilizar. Todo esto es fundamental, que estos 10 puntos, estos 10 factores estén ahí para poder cumplir con un costo de producción o con una producción buena, ¿verdad? Si estos 10 no están, pues falló, porque tienen que estar los 10. Y las depreciaciones y amortizaciones es algo que vamos a, los utilizamos en el costo de producción, pero los vamos a ir viendo un poco más adelante, ¿verdad? Y como segunda hoja de Excel tenemos los gastos de administración. ¿Cuáles incluyen aquí? Por ejemplo, tenemos encargados de marketing, encargados de contabilidad, encargados de compras, encargados de producción y distribución, que ya lo veíamos, que eso lo vemos anteriormente en el costo de producción y que nos ve reflejado el precio del trabajo que ellos van a tener aquí, pero sí el de marketing, el de contabilidad y el de compras. También encontramos como gastos de administración un gasto de limpieza, ¿verdad? Y por ejemplo, tal vez acá en las hojas no se alcanza a ver muy bien, pero pues nos da, al tener estos gastos, podemos sumarlos y esto nos da el total de lo que son los gastos de administración, ¿verdad? Ahora, en la tercera hoja tenemos los gastos de venta, que por ejemplo, estos pueden verse reflejados si nosotros tenemos un repartidor y que debemos darle combustible, debemos pagarle las horas de trabajo. En este caso, nuestra empresa que se dedica a realizar galletas, pues no va a tener como tal un repartidor, sino que solo tenemos un punto de venta específico y por lo tanto nuestro gasto de venta pues nos sale igual a cero, ya que no tenemos ni gastos el pago del sueldo del repartidor, ni el combustible para el vehículo, ¿verdad?
Y como en la hoja 4 podemos ver reflejados ya los costos de producción, los costos administrativos y los costos de venta, ¿verdad? Esto nos hace poder realizar una suma de lo que va a ser pues el costo operativo total del producto que estamos realizando. Este nos va a ayudar a determinar el costo unitario que va, por ejemplo, en nuestro caso, va a tener las galletas, cuál es el costo unitario de producción, ¿verdad? Pero también nos va a ayudar a determinar cuál es el costo unitario de venta al público. Acá también podemos observar cuáles van a ser los porcentajes de ganancia que vamos a tener, cuál es la tasa de inflación que vamos a tener y cuál es la tasa de intereses que los bancos nos van a prestar para poder sacar ese préstamo para la realización de nuestro proyecto, ¿verdad? Ahora vamos a continuar con la hoja 5. Bien, y en la hoja 6 vamos a encontrar lo que es el activo circulante. Esto nos va a dar como resultado o nos va a dar a conocer cuáles son los valores e inversiones que pues vamos a realizar para la producción, por ejemplo, en nuestro caso de cookies, ¿verdad? Ya nos hace saber cuántos días de la quincena vamos a trabajar, ya que nuestro producto lo vamos a trabajar por quincena. Entonces nos da cuántos días de la quincena vamos a considerar trabajar, cuántos vamos a considerar de ventas, qué materias primas vamos a utilizar. También nos hace reflejar los costos de envase. Y otro punto bien importante es las cuentas por cobrar, que pues eso es decisión de cada, por ejemplo, dueño de la empresa, si va a dar a consignación sus productos, y si pues no tiene cuentas por cobrar, esas celdas se quedan en cero, y pues nos da así como resultado lo que es el activo circulante. Y ahora entramos a la hoja número 7, que es la determinación del capital de trabajo referido a pasivo circulante. Entonces acá vamos a poder calcular cuál es el pasivo circulante para poder obtener la capital de trabajo. Y por ejemplo, para obtener la capital de trabajo solo tenemos que restar el activo circulante menos el pasivo circulante. Acá hay algo bien importante, lo que es la relación del activo circulante y el pasivo circulante. Por ejemplo, el ingeniero nos hacía mención en una clase que había como que un renglón, un estándar de cómo podemos identificar que nuestro proyecto iba a ser factible, ¿verdad? Nos hacía mención que había una forma de medirlo, de poder dividir el activo circulante dividido el pasivo circulante. Si este nos da un resultado de entre 2 a 2.5, nuestro proyecto era pues rentable. Pero si nos da por ejemplo, un resultado de abajo de 2, como por ejemplo 1.50, 1.5, nuestro proyecto desde ahí nos iba a salir que no era factible, ¿verdad? En este caso, pues a nosotros nos salió 2 y por eso decidimos continuar con nuestro proyecto, ya que pues nos pareció una buena propuesta para poderlo seguir trabajando. Ahora entramos a la hoja número 8. Esta es un poco fácil de trabajar, ya que acá pues vamos a conocer el financiamiento, que por ejemplo vamos a identificar también cuál es la tasa de interés de los bancos. En este caso, nosotros trabajamos con Cooperativa Micope para solicitar nuestro préstamo. No lo solicitamos como tal, pero hicimos nuestra investigación, nuestra indagación de cuál es el porcentaje de interés en préstamos que ellos cobran, ¿verdad? Y obtuvimos que fue un 15%, pero este 15% es de manera anual y nosotros vamos a producir de manera quincenal. Para hacer el cálculo, hicimos el 15% dividido 12, que son los 12 meses que tiene el año, pero resulta que ahí obtuvimos un resultado de 0.013 mensual y nosotros lo necesitamos quincenal. ¿Y cómo hicimos para llegar a la quincena? Entonces ya teníamos el 0.013 que es el mensual, entonces un mes tiene 2 quincenas. Lo que hicimos fue poder dividirlo en 2 y así nos da un resultado de 0.06 quincenal, y este es la tasa de porcentaje quincenal que el banco nos cobraría a nosotros por el financiamiento que le va a dar a nuestro proyecto. Ahora entramos al punto de equilibrio, que pues hasta este punto debemos tener como todos los resultados bien calculados para poder realizarlo, ya que en ese momento se realiza lo que es la fórmula del punto de equilibrio, que es los costos fijos dividido el precio unitario del producto, que ya lo obtuvimos anteriormente, y el costo variable unitario. Y entonces nosotros venimos y aplicamos esta fórmula y nos dio un total de 19.82, en lo cual nos hace reflejar en la tablita que nuestro punto de equilibrio está en el 19.82, es donde llegamos como a la cantidad que debemos producir para poder empezar a generar ganancias, ¿verdad? Y pues asimismo realizamos la gráfica que nos muestra cuál es el punto de equilibrio. En esta gráfica se luchó mucho porque las gráficas agarraban para donde ellas querían, pero era porque nosotros teníamos malo pues nuestros resultados, ya que nuestros costos fijos, nuestros costos variables estaban un poco perdidos ahí. También las unidades de producción no lográbamos cachar exactamente cuál era el punto de equilibrio, pero al final con la ayuda del ingeniero pues pudimos lograrlo y pudimos identificar nuestro punto de equilibrio para nuestra empresa, que fue 19.82, redondeado es 20 unidades, que es nuestro punto de equilibrio, ¿verdad? Ahora entramos a otra hoja también bien interesante, que es los ingresos sin inflación y los ingresos con inflación. Pues en nuestro estudio de mercado realizado determinamos que las personas a las que nuestro producto iba a ir dirigido están dispuestas a pagar a 15 quetzales cada galleta, ¿verdad? Entonces, con un ingreso sin inflación obtenemos un resultado de 13.66 que cumple con el estándar que tenemos de nuestros clientes, ¿verdad? Entonces, prácticamente, si no hubiera inflación, nuestro producto podría funcionar de por vida, ¿verdad? Porque el precio siempre se va a mantener de 13.66. Pero viene otro dato interesante, que es cuando empieza el precio, los ingresos con inflación, que por ejemplo en este caso era de 1.47%, que lo averiguamos en el Banco de Guatemala, y en este caso pues hicimos los cálculos correspondientes y nos tiraba como resultado que nuestro proyecto solo podía llegar a la segunda quincena de producción, porque en la segunda quincena obteníamos un precio de nuestras galletas de 14.50 y pues está en el rango de lo que nuestros clientes querían y pueden pagar, ¿verdad? Pero ya en la tercera quincena nos arroja que
el precio sería de 15.38, lo cual sobrepasa el límite que nuestros consumidores pues colocaron en nuestro estudio de mercado, y por ende ya no es factible la realización de nuestro producto, ¿verdad? Vamos a la hoja número 11, que es el balance general. Pues tal vez ahorita se mira un poco rara, con pocos números, pero cuando teníamos como que el financiamiento y todo eso, nos ayudaba a determinar que nuestra empresa podía ser factible, tal vez de una manera lenta, pero iba a cumplir con la necesidad que pues al final era pagar nuestro crédito que teníamos con el banco, ¿va? Ya con todos los intereses y todo lo que nosotros íbamos a utilizar para la producción, para el financiamiento y todo eso. Nos arrojó que nuestra empresa pues sí era factible, tal vez un poco lenta como les decía al inicio, pero sí iba a ser factible, y lo que nos daba un balance general inicial con resultados positivos. Ahora entramos a lo que es la hoja número 12, que es estados de resultados. En este caso, pues nosotros evaluamos el estado de resultado con tres escenarios diferentes, que uno fue estado de resultado sin inflación, sin financiamiento y con producción constante. Y el otro era estado de resultado con inflación, sin financiamiento y con producción constante. Y el otro es estado de resultado con financiamiento, con inflación y con producción constante. Entonces son tres escenarios diferentes los que presentamos, y en los tres escenarios nos arrojó como resultado que en la tercera quincena nosotros íbamos a poder pues pagar los costos que íbamos a tener para la producción de nuestra empresa, ¿verdad? En este caso tal vez acá en las tablitas pueden ver que ahí es bien bajo, ¿verdad? Pero es porque no tenemos el financiamiento. La inflación sí se la colocamos, que siempre es la de 1.47%, dividido 12, dividido 2, y en este caso se le agrega más 1, ¿verdad? Entonces al final en nuestro escenario con inflación iba a ser de 1.006%, ¿verdad? Porque se le agrega más 1 al porcentaje que el Banco de Guatemala nos da. Y ahora, como en la última hoja, que es el flujo de caja, la hoja número 13, pues acá es algo bien peculiar porque se toman los tres elementos, los tres escenarios que se tomaron en el estado de resultado, pero acá sucede algo bien importante que no debemos pasar por alto, que en este flujo de caja se tienen que agregar los costos de los estudios previos, es decir, los costos del estudio de mercado, los costos que tuvimos cuando realizamos la primera producción para dar las degustaciones, y también tienen que verse reflejados los costos indirectos, que son los de impacto ambiental, que son las capacitaciones, los contenedores, la reducción de gases que vamos a provocar. Entonces estas van agregadas acá y no se deben olvidar, porque pues esto nos da como resultado una inversión que lo vamos a utilizar para poder sacar un costo total de operaciones, ya con tasas de descuento, ya con el BAN, ya con el TIR, con el periodo de recuperación y entre otros contenidos que pues nos van a ser muy útiles estos resultados. Y acá pues se finalizan las 13 hojas con el flujo de caja, y al final nuestro proyecto fue un poco confuso porque nos arrojaba que sí iba a ser factible, luego que quizás no iba a ser factible, pero pues al final nos arrojó que en 3 quincenas nosotros podemos solventar los gastos que vamos a tener para la producción, ¿verdad? En este caso pues el financiamiento está a cero, y porque estamos trabajando con números reales, pero al final nuestra empresa sí es factible y la podemos seguir continuando para trabajarla con mi grupo de trabajo. Y en esta oportunidad acá acaban las 13 hojas de Excel que en algún momento ustedes van a trabajar con la ayuda del ingeniero. Una conclusión que podría dar es que en este curso pude aprender que tomar notas es muy necesario, ya que nos servirán constantemente en evaluaciones, en tareas y así. Entonces, una conclusión que puedo dar es que debí haber tomado más notas para no estar tambaleando algunas veces, pero pues con la ayuda de mis compañeros y compañeras, que ellos también me compartieron sus notas, pues ahí salimos, ¿verdad? Las notas que tenía yo, las que tenían ellos, y así constantemente. Otra conclusión es que al final yo pensaba que podía usar mucho Excel. Yo me creía el máster en Excel, ¿verdad? Pero realmente me di cuenta que no puedo usar Excel, que me faltan muchas cosas que aprender, y que gracias al ingeniero las pude aprender en este caso, en esta clase. Y pues me enseñó varias fórmulas que yo no sabía, y es una de las conclusiones que puedo dar, ya que pues cada día se aprende algo nuevo, y en este caso así fue. Y como última conclusión es que a veces los tiempos no alcanzan, ¿verdad? Pero debemos ver de qué manera multiplicarlos, porque al final es nuestra ocupación, ¿verdad? Si estamos estudiando es porque tiene que ser nuestro deber el poder cumplir con las tareas, con las horas establecidas y todo eso. Recomendaciones que les puedo dar a los compañeros del carnet 2025 es que hagan anotaciones, muchachos. Miren, yo tengo anotaciones también. Quizás a veces dicen, ay, ¿para qué voy a anotar? Pero realmente sí es necesario hacer las anotaciones. Como segunda recomendación es que, aunque ustedes crean que saben de Excel, nunca se termina de entender por completo Excel. Pídanle ayuda al ingeniero, él es muy buen docente. Él les explica, él les puede ayudar, orientar en todo lo que ustedes necesiten. Yo me creía el super gallo haciendo las fórmulas, pero al final el ingeniero, sí, Diego, así se hace, pero también así, y esta es la forma correcta, entonces de esta forma la vamos a hacer. Entonces, como recomendación es, no tengan miedo de pedirle ayuda a él, porque él siempre les va a apoyar en todo, aunque ustedes lo atormenten, porque así me pasaba a mí, atormentándolo, pero me ayudaba y me resolvía todas las dudas que yo tenía, ¿verdad? Y otra recomendación y última recomendación es pues que entreguen las tareas a tiempo,
no pierdan el tiempo, mucha. Realmente después se lamenta uno cuando ni siquiera llega a zona mínima y está ahí como que luchando, tronándose los dedos para decir, ¿será que voy a ganar el curso? Entonces, sepamos aprovechar el tiempo, entreguemos las tareas de la forma, a la hora y la fecha que el ingeniero ha establecido, ya que si él las estableció así, es porque estamos en las capacidades de poder entregarlas a esa hora, ¿verdad? Entonces, no seamos huevonazos, hagamos las tareas, es nuestra obligación, es nuestro deber cumplir con esto, y pues si estamos estudiando es porque queremos que todo este sacrificio en algún momento valga la pena, ¿verdad? Aprovechando, quería darle gracias al ingeniero por todas las recomendaciones que él me hizo, pues me ayudaron bastante y me alegra saber que más adelante voy a poder seguir aprendiendo más de él, porque realmente aprendí bastante del ingeniero, y me alegra saber que voy a recibir más cursos adelante. Me alegra saber que él es uno de los encargados en la revisión de tesis, porque al final los que se van a graduar tienen que ser profesionales, ¿va? Para salir a ese campo laboral tan grande. Nosotros como ingenieros que tenemos ese deber de aprender, de poder llevar a cabo todas las cosas que nosotros aprendemos acá en la casa de estudios, poderlas llevar allá afuera, ¿verdad? Donde quizás las realidades son distintas, pero debemos impresionar y debemos dejar en alto nuestra empresa, a nuestros docentes que se esfuerzan día a día para poder enseñarnos todo lo que ellos ya saben, ¿verdad? Y pues sin más nada que agregar, gracias al ingeniero Sensei y gracias a ustedes por su atención. Espero que todo marche muy bien, y cualquier duda, yo estoy a las órdenes de ustedes. Si yo los puedo apoyar en algo, estoy a las órdenes, y muchas gracias por su atención.